Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a Agenda Electoral en Democracia. Se van acortando los días, faltan casi 60 días y un poquito más para que podamos ir a las elecciones electorales de este año 2026, en donde tenemos 36 partidos con diferentes candidatos a la presidencia, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Parlamento andino, y hoy nos visita un candidato al Senado por el partido Cooperación Popular, donde el candidato a la presidencia es el señor Johnny Lezcano. Y tenemos, yo diría el honor, porque es un gran jurista, quizás uno de los juristas más importantes y reconocidos de nuestro país, es el doctor Carlos Torres Caro. Él ya ha sido congresista hace más o menos 10 años, cuando ocupó el gobierno de Alan García. Él estaba en el Congreso y lo tenemos hoy para poder conversar sobre su postulación al Senado con el número 9. Doctor Torres Caro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Agenda Electoral en Democracia. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿por qué ir al Senado? Muchas gracias, Aldo, por tu pregunta. La verdad es que te escucho cuando has mencionado que casi 40 partidos están en esta pugna electoral, y realmente hay que decir que el Perú tiene el récord mundial, ¿no?, de aspirantes a la presidencia, porque es inconcebible que puedan darse este tipo de situaciones precisamente por la mala legislación que existe en materia electoral, porque se permite el acceso de cualquiera. Y cuando digo cualquiera, lo digo con toda cordialidad y respeto, porque todos tienen sus aspiraciones, pero valgan verdades, ser presidente, ser candidato al Senado, a diputados, es una cosa seria. O sea, no debería ser tomada tan a la ligera como se está tomando en el país al producirse este tipo de situaciones en las que haya 40 partidos que quieran postular. Eso es inconcebible. Eso no existe ni en las repúblicas africanas, eso existe en el Perú. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ¿por qué voy al Senado? Porque quiero cambiar ese tipo de situaciones. Quiero que el Senado sea realmente una cámara reflexiva. Ojalá, espero que los electores sepan elegir y no, Einstein decía algo, que si quieres un resultado diferente, no hagas lo mismo. Entonces, si nosotros vamos a elegir a los mismos, de la A, ¿no?, de Acuña, a la K, de Keiko, a la P, de Podemos, y a la R, o sea, vamos a obtener lo mismo que tenemos: leyes pro crimen, leyes de impunidad, leyes que solamente benefician intereses que no son los intereses de las grandes mayorías. ¿Usted está de acuerdo con la bicameralidad? Hay algunos candidatos al Senado que me dicen, no, yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo están postulando. Yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad. Ve usted, en nuestra historia constitucional, nuestra primera carta, que es la carta que impulsó el gran José de San Martín, la de 1823, fue unicameral. La segunda carta, que fue impulsada por otro personaje importante, que es Simón Bolívar, fue tricameral. Y es por eso que el gran jurista Villarán, decía que nuestra carta madre, nuestra carta fundacional, era precisamente la carta de 1828. Y esa fue bicameral. Y de ahí, la de 1834, la preconfederativa, la confederativa de 1837, la de Gamarra en la Constitución de Huancayo de 1839, la Constitución de 1856 liberal, la de 1860 moderada y la de 1867, todas han sido bicamerales. Incluso en el siglo XX, la primera carta, la de 1920, que es la carta de la Patria Nueva y Leguía, era bicameral. La de 1933, que es la progresista, formada por tres inteligencias como es Mariátegui, Víctor Raúl Aera Torre y Belaúnde, se formó esa constitución que nunca tuvo una aplicabilidad, ¿no? Porque hubo golpes de Estado, todo el tiempo habían golpes de Estado, entonces no se
cristalizaron muy bien las ideas de un Senado funcional, que fue la propuesta de Víctor Andrés Belaúnde. Y la de 1979, la Carta de los Derechos Humanos, todas las que he relatado, todas han sido bicamerales, sí, excepto la última, que fue producto del golpe de Estado, y que es una carta que es hija, vamos a llamarla sin insultar, pero simplemente diciendo que es una hija bastarda de la Constitución del 79. ¿Por qué bastarda? Porque no es reconocida de manera legítima por grandes mayorías. Y es por eso la urgencia de un cambio constitucional. No exactamente por hacerle el juego a los que están en el Foro de Sao Paulo y consiguieran hacer una carta para dominar a las mayorías y perpetuarse en el poder. No por eso, sino por dignidad. Es decir, no podemos seguir con una carta bastarda, con una carta nipona, con una carta que se despromulgó. No podemos seguir por respeto a la peruanidad. Debemos hacer el salto, un cambio. Y yo he escrito una obra sobre las constituciones del Perú, sí, claro. Las 13 constituciones, y en la historia he podido detectar que hay ciclos que se van cumpliendo cada periodo, ¿no? Hay un periodo que fue el periodo independentista, hay otro periodo que fue el fundacional, hay otro periodo que fue el republicano, hay otro periodo que fue el social, y hay otro periodo que estamos viviendo, que es el neoliberal. Y hay un momento, precisamente, en el que ya estás en la fase final, que es lo que está ocurriendo con la Constitución del 93. Estamos en la fase final de ese periodo para el inicio de un nuevo periodo que yo llamo el periodo inclusivo, o sea, la parte inclusiva en la de José María Arguedas, todas las sangres. Es decir, dar espacio a todos los elementos sociales que en el Perú lamentablemente no ha sido siempre así. Mire usted, desde 1821, la independencia, el 23, la primera Carta Constitucional, hasta 1920 no había un renglón en ninguna de las cartas que le he relatado, pero ningún renglón referente a las comunidades indígenas. Es decir, 2/3 de la población estaban marginadas de toda la propuesta constitucional. Leguía el primero, pero claro, Leguía, ¿por qué? Porque venía con los vientos de la Constitución de Querétaro de México de 1917, los vientos de la Constitución socialista rusa de los estados rusos, que era de 1918, y con los vientos de la Constitución de Weimar de Europa de 1919. Y él dijo, aquí les traigo la Constitución de la Patria Nueva. Una constitución que lamentablemente nunca se aplicó. ¿Por qué? Porque Leguía vivió bajo sus propias reglas, es decir, bajo su propia dictadura. Fue la de 1933 la que retoma esos principios de reconocimiento a las comunidades indígenas, pero que tampoco se aplicó por los golpes de Estado. Excepto con Velasco, que quiso hacer una aplicación, pero que la hizo a la mala, porque agarró a un sector y dejó de lado a otro gran sector, que también perjudicó. Es la Constitución del 79 la que intenta, de alguna manera, agrupar a todos, pero lamentablemente ni Fernando Belaúnde ni Alan García tuvieron la decisión de seguir los lineamientos de apertura a la sociedad que marcaba esa Constitución. Y se produjo el golpe de Estado y lo que ha ocurrido, pues que el diseño constitucional de la Constitución nipona es un diseño de organizaciones criminales. No es casual, vea usted, que de los 12 presidentes, 11 estén cuestionados. Bueno, no solamente presidentes, ¿no? Autoridades regionales. El 80% de las autoridades regionales. Yo creo que es un fenómeno de todo. ¿Por qué es? Eso no es casual. Eso es por el diseño constitucional que está mal concebido, que permite espacios vacíos para que se introduzca la corrupción y para que no haya los cuestionamientos. Por ejemplo, en el caso de los contratos leyes, se han descubierto un montón de cosas raras y sin embargo es imposible ahondar, es imposible investigar, es imposible hacer nada. Claro, pero en ese caso, estimado doctor, tendríamos que cambiar las constituciones de toda América Latina, porque tenemos corrupción y tenemos presidentes en tela de juicio por los temas de Odebrecht, no solamente en Perú, en Ecuador, en México, en Argentina.
en Bolivia y en todos los países de América Latina. Entonces yo considero que su visión como senador, si es que llega el 12 de abril, es aceptable, digamos, pero yo creo que no podemos echarle la culpa a toda la Constitución. No, yo no estoy, a ver, quizás no me he dejado entender. Lo que yo estoy diciendo es que nuestro diseño constitucional es más proclive a la corrupción que el diseño constitucional chileno, colombiano, argentino. El hecho que también exista corrupción ahí, en todos los países, eso es parte digamos, de la vida normal, vamos a llamarla así, normal, de una sociedad que está perdiendo valores, etc. Pero en nuestro caso ya es dramático, porque vea usted, si usted analiza quiénes son los punteros de la corrupción, vamos a tener ahí de cabeza al señor Fujimori. Seguramente. Y si nosotros analizamos qué país son los más corruptos, el Perú está ahí rankeando, punteando. ¿Por qué? Porque todo el diseño que se ha hecho a nivel de las instituciones favorece y promueve de alguna manera que haya esto. No hay una licitación, Dios santo, no hay una licitación donde no se tenga que dar plata para que uno pueda ganar. Y esto lo sabe todo el mundo. No hay un trámite que uno tenga que hacer en la administración de justicia en donde no se vea el vil dinero de por ahí metido. Claro, sí, pero yo creo que eso no lo cambiaría la Constitución, sino, digamos, son los valores de la persona de una sociedad corrompida, que es la peruana, que, digamos, se ha visto corrompida desde la época de Fujimori y desde antes quizás, ¿no? Ahora, tengo dos preguntas para usted. La primera, el tema del modelo económico. Hablamos de cambiar la Constitución según la visión, si esto llega al Senado, impulsar o promover el cambio de Constitución, ¿correcto? Sí. ¿Qué pasa con el modelo económico que ha permitido que el Perú pueda tener un crecimiento económico? O sea, eso no podemos negarlo. Y que es, digamos, vista por distintos países de América Latina como un ejemplo. ¿Qué hacemos con eso? Gracias por la pregunta. A ver, vamos en principio a defender algo que es fundamental. La Constitución es la estructura de una nación. Es decir, es la esperanza, el sueño, la misión, el objetivo es el mapa donde me va a guiar hacia dónde quiero ir. Entonces, cuando yo le digo la relevancia para cambiar hacia dónde queremos ir, es fundamental la Constitución. Por eso la Constitución es el modelo que estructura una sociedad. Claro. Porque el que marca los valores, el que marca hacia dónde queremos ir como sociedad. La velocidad de una sociedad es la velocidad del líder de la manada. Y si el líder de la manada, a diferencia de todas las especies, porque todas las especies ponen al mejor como líder, excepto los humanos. Ponemos al idiota, al imbécil, al estúpido, lo ponemos a veces al frente de la manada, como tenemos varios ejemplos, ¿no? que citar. Ahora, con respecto al modelo económico, para mí el modelo económico está perfecto. Tiene que ser un modelo económico en el que definitivamente haya participación de todos los sectores sociales y que la actividad privada esté presente, eso lo tenemos claro. Sin embargo, no hay que dejar de lado un hecho fundamental. El crecimiento económico no garantiza de ninguna manera la eliminación de la desnutrición, la eliminación de la parte que es educativa, salud, etcétera, etcétera. Entonces, podemos llenarnos la boca algunas personas diciendo, no, pero tenemos un crecimiento con esta Constitución, gracias a esto. Eso es falso, porque la grandeza de una Constitución es que primero te dé una buena alimentación, segundo, que te permita una buena educación, tercero, que te permita ir en seguridad, cuarto, que no tengas tú que estar pagando para hacer trámites. Esa es la grandeza de un marco constitucional. Entonces, este marco constitucional que tenemos no nos lleva a ese camino. Entonces, es por eso que es fundamental para mí cambiar de marco constitucional, manteniendo un modelo económico como el que tenemos, obviamente, pero respetuoso de las instituciones sociales, humanas y respetuoso sobre todo de los intereses nacionales. O sea,
nosotros hemos abandonado los principios que lo tiene cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo protege la energía. Protege, o sea, ¿usted cree que en Canadá, por decir ahí, van a permitir que vengan privados a controlar su... Exactamente. O sea, eso tenemos que eliminar y eso está en la Constitución. O sea, el control de las, por ejemplo, de las comunicaciones. ¿Usted cree que hay un país que va a permitir que el control de las comunicaciones sean de capitales extranjeros y sobre todo de vecinos? O sea, hay sitios, espacios energéticos, producción que debe ser de seguridad, que debe de tener el Estado. Pero para eso, usted bien lo ha señalado, hay que cambiar con estos corruptos de miércoles que se aprovechan. Por ejemplo, quieren privatizar Petroperú. Sí. O sea, pero Petroperú es una empresa en azul, que le hayan puesto en rojo. Mira, acabamos de terminar la refinería de 7.000 millones de dólares. Y la partición esa que quieren hacer, quieren valorizarla en 700 millones. O sea, claro, es la viveza, la corrupción, la destrucción de los valores. Claro, en eso estoy en contra. Ese funcionario público que no tiene valores, que carece. Pero claro, no tiene valores porque precisamente el marco constitucional no está diseñado. Por ejemplo, la salud y la educación no pueden ser negocios. No pueden ser negocios. Y en el Perú, la educación y la salud son negocios. Dios santo, miren, hay 2 candidatos que se han enriquecido. ¿Acaso son empresarios? ¿Qué cosas son? Son simplemente han puesto una universidad y se han enriquecido. Entonces, universidades que no son universidades que están a la altura para poder hacer investigación, etcétera. Entonces, cuando tenemos una constitución que te permite hacer esas cosas, entonces, ¿qué hay? Destrucción de valores. ¿Ve? Por ahí va el camino. Sí. Habló, bueno, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es que usted habló de una constitución inclusiva. Sí. Estamos hablando de que entre el tema inclusivo vamos a, digamos, a incluir ya en la constitución, de repente con alguna figura legal, a la comunidad LGTB, de repente, a, digamos, estas comunidades o estos grupos poblacionales que no tienen oportunidades y que durante años han venido reclamando derechos y los gobiernos han pospuesto estos derechos. Como senador, ¿usted impulsaría que dentro de esta nueva Constitución o Carta Magna estén incluidos ellos? Ya, y quizás la palabra no sea tan feliz, ¿no? ¿Ya? Porque no me refería específicamente a los grupos LGTB, etcétera. Sin embargo, si son grupos que están también fuera del espacio de poder, del espacio de control de poder, bueno, también tendrían que verse su estado poblacional. Pero más que esos grupos, yo estoy pensando en las grandes mayorías. Como le dije, las comunidades campesinas en materia constitucional aparecieron en 1920. 100 años no se les tomó en cuenta. Y luego se las ha dejado en estado de indefensión hasta la fecha. Entonces, cuando hablaba de inclusividad, decía eso, de incluir a esa gente que está rebelde, a esa gente que en la calle no quiere saber nada de la política, porque está harto de toda esta corrupción. Entonces tenemos que llamar a los mejores. O sea, creo que la democracia tiene sus problemas, la democracia, pero es en democracia, lamentablemente, porque no hay otro gobierno mejor que ese, en donde debemos encontrar las soluciones. Y por eso creo yo en una renovación constitucional en la que incluya esos grupos que han estado alejados del poder y que no han participado en el poder y que quienes han participado han sido los peores de los grupos. Porque si usted da cuenta, ¿quiénes están en el Parlamento? Están los peores, o sea, la podredumbre. Y cuando alguien dice, yo escucho al señor Hildebrand decir, bueno, pues es representación de lo que es el Perú. Falso, porque los peruanos son trabajadores. Hay peruanos que son honestos, hay peruanos que son correctos. Lo que pasa es que la viveza ha llevado a los peores a ir a controlar las instituciones públicas. Los buenos somos más, pero los buenos no nos agrupamos. En cambio, los malos son perfectos en la agrupación. O sea, son perfectos porque son malos, pues están en el mundo de la maldad y claro, hacen sus organizaciones y ¡pra! Se agarra. Primero yo plantearía que no debe ser
el salario de senador y diputado no debería de haber, por ejemplo. Deberíamos volver con todos los gastos al concepto de la dieta. Los gastos operativos. Esos gastos operativos, o sea, esa barbaridad. Quitaría esta cosa que le llaman franja electoral, que es una viveza, corrupción total, es una corrupción total. Ahora entiendo por qué hay tantos partidos, pues ¿para qué? Para el dinero de la franja, y después reciben dinero. Pues 10 millones ha recibido el partido de la señora Keiko, por simplemente existir como partido. Dios santo, todas esas, el día que saquemos a toda esa importancia sobre la parte económica, ese día lamentablemente veremos un verdadero cambio, ¿no? Entonces los buenos tienen que entrar para cambiar eso, porque no podemos quedarnos callados. Así como en el Parlamento le dije que se dejen de hablar huevadas, que es un peruanismo coloquial, porque hablando huevadas es un peruanismo coloquial, que lo único que quiere decir, déjense de hacer naderías, tonterías, están perjudicando a los peruanos, porque esa actuación, Dios santo, ojalá que la gente comprenda la relevancia, la importancia que significa tener un representante, porque si tienes esa chusma que está ahí metida, con honrosas excepciones, por supuesto, porque siempre las hay, si tienes toda esa podredumbre, lo que vas a conseguir es podredumbre. Un tema muy importante que se ha hablado mucho y se sigue hablando, y usted como constitucionalista, me gustaría mucho saber su opinión, si llega el día 12 de abril a ser senador, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como constitucionalista, siendo senador, ¿usted apoyaría que el Perú salga de esa Corte? ¿Considera que es necesario para poder, digamos, mejorar el sistema de administración de justicia, mejorar el tema de la delincuencia, o es solamente un pretexto populista de algunos? Es un pretexto populista, ¿no? Es una ignorancia, ¿no? ¿Quiénes proponen eso, no? O sea, los que proponen eso son personas iletradas en el marco jurídico, ¿no? Personas que no tienen ni idea que para salir de ahí nos tomaría 2 o 3 años. Es un proceso. Comenzando nos tomaría 2 o 3 años. Sí. O sea, recién comenzaría casi al final del mandato, empezaríamos. Además, mire, yo estoy en desacuerdo. Voy a ser digamos, soberbio o inmodesto, como sea, en afirmar que mi especialidad es derechos humanos. En realidad, mi doctorado es ese. Yo soy probablemente el primer doctor en derechos humanos titulado, graduado del mundo, porque en mi época no habían doctorados en derechos humanos, y yo sí lo obtuve hace ya más de 20, 30 años, no me acuerdo, a finales de los años 80. Entonces, lo que quiero decir es que alguien que es un estudioso de derechos humanos, o sea, jamás va a estar de acuerdo con que nos alejemos de una conquista de la humanidad, porque claro, ahorita pensamos, no, se están aprovechando los vivos, los malos, pero ¿y qué pasa con los buenos? Y cuando vengan tiempos duros, ¿acaso no es esos organismos los que te van a salvar de situaciones terribles como ha ocurrido en Ruanda, como ha ocurrido en países donde se ha demolido los derechos humanos? ¿Acaso no son esas instituciones las que nos protegen? Entonces no vengan a engañar al pueblo, a decir, ay, voy a cambiar esa corte y no sé qué, y no sé qué. Lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer es que los estados cumplan. ¿Acaso el señor Bukele, que muchas organizaciones falsas de derechos humanos lo están acusando, acaso ha violentado derechos humanos? Uno puede hacer los cambios porque los derechos humanos son para los humanos derechos. Quien incumple los derechos se va a la cárcel. Eso puedes hacerlo en el marco de la justicia internacional de los derechos humanos. O sea, obviamente que si vas a agarrar a un inocente y lo vas a meter preso, entonces eso está mal. Claro. Eso es lo que protege la Corte Interamericana. Entonces los ignorantes, la gente que no tiene ni idea, iletrados jurídicos, candidatos, no voy a decir sus nombres porque después van a decir que lo ayudaste en una época, ¿por qué lo ayudaste? Y todo, y ya no estás con él. Bueno, estoy con él porque esas cosas no proceden. En este caso, debemos de seguir como estamos y ser firmes. ¿Acaso Bukele se ha salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que sigue ahí. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es porque tenemos operadores que son ineficientes, corruptos. Hay que identificarlos y meterlos presos de por vida. Eso es lo que hay que hacer. Y la última pregunta, doctor Rescaro, es
si usted ha revisado ya el reglamento de la nueva Cámara de Diputados y la Cámara Alta de Senadores, pues la Cámara de Diputados parece una mesa de partes, que va de frente los proyectos de ley y van ustedes y si quieren lo aprueban y si no quieren, no. ¿Usted estaría de acuerdo en equilibrar esos poderes de ambas cámaras? ¿O la verdad es que los reglamentos, al final de cuentas, los dan las propias cámaras. En este caso lo ha dado el Parlamento porque, claro, bueno, tiene que preparar algo, pero eso no significa que nosotros vamos a seguir lo que dice. Lo que sí es que han cambiado la Constitución, sí, claro, para permitir que el Senado tenga todos los superpoderes, sí, que tiene ahora. Super. Bueno, obviamente yo podría decirle, me parece excelente que el Senado tenga, siempre y cuando haya gente pues decente, que no me venga pues a poner, no voy a decir nombres, pero los que están ahí, pues, ¿no? Los que están ahí que quieren ser senadores, obviamente que lo han hecho a propósito para cuidarse de sus juicios, para impunidad, porque muchos, el 80% de los que postulan al Senado son delincuentes prácticamente, porque lo que están haciendo es tratando de proteger sus juicios, una serie de cosas. Y obviamente hay gente que es decente y que quiere postular al cargo de senador. Pero yo sí estoy de acuerdo con que sea esa calificación si es que hay un Senado de nivel y de lujo. Pero con estos que están postulando, en su gran mayoría, vamos a tener, Dios santo, ojalá, señor elector, sea iluminado por la señal divina y no vote por los de siempre, porque si no, Einstein decía, si haces siempre lo mismo, no esperes un resultado diferente. Y la última pregunta para terminar, ¿usted cree que regresando a la bicameralidad vamos a tener una estabilidad política y no vamos a tener dos presidentes en 5 años? No. Ustedes como senadores, como una cámara reflexiva y que tiene también la capacidad para el tema de la vacancia, van a, digamos, estabilizar toda la crisis política que hemos venido viendo. No, yo creo que yo voy por un cambio de modelo constitucional, porque el diseño constitucional, a pesar de estas modificaciones, el diseño constitucional está hecho para la corrupción, está hecho para los espacios de grupos económicos, se aprovechen de lo que es nuestro, está hecho así ese diseño. Eso hay que cambiar. Ok. Muchas gracias por estar aquí. Como última cosa, perdona, dígame, solo para sí, cerrar. Ahorita va a poder dirigirse a sus electores. Este 12 de abril, dígales a todos los posibles electores que quieran votar por usted, mándenles el último mensaje. Muchas gracias. Bueno, solamente decirles, si quieres una sociedad realmente que se respete, piensa este 12 de abril y vota por quien quieras, pero sigue el precepto bíblico. Por sus hechos los conoceréis. Revisa sus hechos. Fíjate qué hizo. Si es un alcohólico, un degenerado que quiere ser presidente, o de repente es un ladrón, un corrupto, o de repente es una persona mala para la sociedad. Fíjate, por sus hechos los conoceréis. Si te fijas en esos hechos, tendrás la garantía de elegir a las personas que realmente son las correctas. La educación y la salud no son negocios. Eso es lo primero que hay que cambiar. Creo un Estado inclusivo de grandes mayorías, creo una sociedad abierta, creo en el capital inversionista respetuoso de todos y creo en Dios y creo que el Perú se merece un mejor destino. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el jurista destacado, Carlos Torres Cargo, que va con el número 9 al Senado Nacional por Cooperación Popular. Queridos amigos, todavía tenemos tiempo para seguir escuchando propuestas estos días que faltan todavía para el 12 de abril. Esperemos que con esta muestra de los candidatos a través de Agenda Electoral en Democracia puedan ustedes comparar y puedan elegir lo mejor. Porque aquí en Democracia Electoral no tapamos las propuestas ni maquillamos las propuestas. Así que nos vemos hasta el siguiente programa. Buenas noches.